Bien, en este video lo que vamos a revisar o la aplicación que vamos a revisar es Jenny.ia que, o EA, que es una aplicación que nos va a ayudar a mejorar la fluidez, básicamente, de nuestra escritura científica. O sea, básicamente es ayudar a mantener la fluidez y concentración dentro de nuestra escritura científica. En este caso, la inteligencia artificial nos va a ayudar a tratar de escribir de forma coherente. Es muy parecido en cierta medida a diferentes gestores de información en, digamos, los formatos que nosotros conocemos de investigación para la redacción de cualquier artículo, libro, argumentación en general que nosotros necesitemos desarrollar, ¿no? Entonces, esta herramienta la encontramos escribiendo en Google. Digo, también tienen las herramientas o los recursos que les pasamos por ahí. Pero escribimos Jenny.ai y ya nos va a dar esta pantalla de Jenny. Y aquí van a poder ver algunos ejemplos de las posibilidades que tenemos con esta aplicación. Em, Algunos lo verán, digamos, como tal vez trampa, pero si nosotros atendimos a los primeros videos sobre el tema de la ética, pues es mucho más complicado que simplemente decir que estamos haciendo trampa. Más bien, sí funciona como un gestor de información, que al igual como lo hace Sotero o algún otro software que nosotros utilizamos, em, esta aplicación también tiene ese tipo de gestión de la información. Solamente que aquí tiene algunos puntos a favor que hacen que sea un poco más fluida la interacción entre nosotros como investigadores y los textos o los diversos PDFs. Incluso yo diría que también se parece mucho a esta herramienta que se llama Note. Em, y bueno, ahorita Notion, más bien es Notion, se me fue el nombre de Note. Notion también es no sé si alguno de ustedes habrá utilizado esta herramienta, pero Notion es una herramienta que es un generador de espacio, es como tener tu propio espacio o página web para tener organizado todos tus documentos y hace que la sensación también de Jenny.ai sea muy parecido al de Note, pero aumentado con inteligencia artificial, donde subimos documentos en PDFs y podemos referenciarlos muy sencillamente. No dudo que diferentes software como Sotero eh, y otros hagan esta misma, en un futuro, estos mismos procesos, pero en la actualidad creo que Jenny.ai sí cumple esa función de ayudarnos a la redacción. En lo personal, utilizo más ChatGPT para la mayoría de las cosas, como bien se los había mencionado. Esto sucede porque normalmente todas estas aplicaciones que son muy geniales y que nos dan tanta información y tantos usos, normalmente hay un costo. Y el costo de esta aplicación en realidad puede ser más alto que el que nos dice que es $12 al mes. Al mes, por ejemplo, para hacer este video, yo pagué un mes que lo están vendiendo como aproximadamente en $30, que en realidad lo están bajando a 300 pesos más o menos para probarlo. Y es por eso que digamos que no utilizo tanto Jenny.ai porque hay que realizar los pagos y también pues prácticamente estamos en estas problemáticas de qué herramienta pagar entre todas las que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos esta herramienta que se parece un poco a Notion. Notion es una muy, muy buena herramienta para acomodar los espacios. La verdad les recomiendo que le echen un ojito porque resulta muy cómodo también para diferentes tipos de tablas y organización de datos, sobre todo si tomamos notas en ciertas reuniones, me parece que
lo hace bastante bien. Entonces, una aplicación extra que les recomendaría sería Notion para la organización de sus propios espacios y documentos. Me parece muy, muy bueno esta aplicación. Es mucho más adaptable y sencilla en personas que tengan MacBook o una Mac. Es mucho más adaptada a este tipo de dispositivos, pero es una excelente herramienta. Y bueno, nos vamos con Jenny.ai. Además del precio, pues, ¿qué es lo que nos ofrece o qué podemos hacer? Bueno, nosotros cuando ingresamos a este espacio, nosotros podemos hacer login igual desde nuestro correo de Google, en este caso nuestro correo UABC, lo podemos utilizar para entrar a esta página. Me voy a dar logout para mostrarles. Aquí está la página para poder hacer sign in, es decir, ingresar. Me voy a continuar con Google. Selecciono el correo que yo estoy utilizando, donde ya también pagué. Y aquí vamos a encontrar estos elementos que son muy, muy sencillos. Hay algunos tutoriales, hay algunos, digamos, espacios de ayuda. Y en esta parte vamos a encontrar nuevo, que es básicamente crear un nuevo espacio, un nuevo documento. Esta aplicación nos ofrece tres opciones. Generar un nuevo documento donde nosotros vamos a escribir nuestra redacción de investigación. Es especializado para eso, para hacer actividades de investigación o dedicados al área académica. Platicar con un chat de AI y o sea, nos sirve además de platicar con un chat, nos sirve para subir un PDF y platicar con el PDF. Esto es muy interesante porque a pesar de que ChatGPT hace esta misma función, por ejemplo, entro con Chat GPT, que ahorita está un poquito lento mi internet, pero entro con ChatGPT y puedo cargar, nada más, disculpen, vamos a ver libros, bibliotecas. Puedo cargar un PDF, vamos a poner a Karl Popper, y le podemos solicitar un resumen. Elabora un resumen del primer capítulo de la sociedad abierta y sus enemigos. La recomendación que siempre hago es poner el nombre del PDF. Recuerda que el PDF está adjunto y le ponemos el nombre del PDF. Abierta y sus enemigos. Y le ponemos 3 puntos. Con esto, ahorita que termine de cargar el documento, me haría un resumen de lo que le estoy solicitando, en este caso el primer capítulo. Para ello debo de saber un poco del libro, y con eso también me estaría haciendo un resumen ChatGPT. Y en este sentido hace la misma función. Podemos entablar conversación con ChatGPT eh, y hacer, digamos, chats especializados de teoría de la que nosotros querramos, y poder platicar con todos estos autores con un chat GPT. Esto lo podemos hacer igual generando diversos chats dentro de nuestro chat GPT cuando pagamos, cuando hacemos el pago mensual, y podemos hacer diferentes chats especializados. Esto es lo que nos ayudaría bastante ChatGPT. Para eso también tenemos pues el curso de ChatGPT sobre estos usos, ¿no? del chat. Hay muchos usos que se le pueden dar a GPT, pero uno de ellos es eso, que podemos generar una conversación con diversos autores con los PDFs que nosotros subamos a estos GPTs. Y bueno, aquí va a empezar a hacer digamos, una descripción, un resumen, pero también podemos ir preguntando cuestiones del libro que a nosotros no nos quedan claro y aprender en este proceso, y que esto nos sirva para tener mejores argumentos a la hora de escribir nuestros propios artículos. Creo que es un ejercicio que vale la pena, sobre todo si nosotros estamos haciendo una revisión sistemática de la literatura y necesitamos hacer que de este conjunto de autores y de información
obtener el mejor resultado y la mejor discusión, análisis que podamos obtener de estos autores, ¿no? Entonces, ChatGPT también lo puede hacer, pero aquí pues lo vamos a realizar. Entonces tenemos estos tres opciones: platicar con un PDF o con la inteligencia artificial del PDF, subir un PDF, platicar con el PDF o crear un documento donde nosotros ya vamos realizando, digamos, la descripción de nuestro documento. Esto también ya se puede lograr con Canvas. Podemos decir, abre el Canvas, este es en la versión de paga, dale clic en el modelo de ChatGPT, cambia a Canvas, abre el Canvas para editar la información. Y bueno, aquí me va a abrir el Canvas y entonces yo voy a tener dos partes en el cual yo voy a poder editar el propio texto de ChatGPT. Incluso le puedo decir a ChatGPT que ajuste la longitud del texto más lento, más largo, más corto. Y aquí puedo hacer más corto el mismo texto, lo va a empezar a editar. Estas son nuevas aplicaciones de ChatGPT. Y al mismo tiempo podemos dar un último toque. Esto significa que le va a poner cierta tipografía, número de tipografía, y le va a poner un poco más ad hoc para poder publicar. Bueno, lo mismo que hace un poco Jenny en esta parte de poner estos subtítulos o textos en diferentes encabezados y tener ya digamos, un texto bien formado. Entonces eso también lo podemos hacer en chat. Incluso algo que antes no hacía es que ahora podemos escribir, que antes no hacía era esto, escribir. Y también nos permite copiar, y si nos vamos a un Google Documentos, podemos prácticamente pegarlo y ya tenemos el texto aquí ya editado, ¿no? Entonces lo que está haciendo ChatGPT es avanzar en las formas de edición y de visualización del texto, es decir, no solo nos sirve para programar o ver códigos de programación como vimos en la introducción a este curso, sino que también nos sirve para los temas de investigación y redacción, incluso para aquellos creativos de la literatura, cuentística, poesía, novela. Me parece que genera muy buen resultado porque incluso podemos subir nuestros propios escritos e irlos editando e ir jugando un poco con el mismo uso de la inteligencia artificial. Digo, esto puede servir como mero entretenimiento, como procesos de creatividad o bien para mejorar cada vez nuestros textos, haciendo que ChatGPT juegue un papel como un papel simbiótico, como se mencionaba, un papel simbiótico donde le estamos dando la oportunidad de compartir ideas que son nuestras, pero que también nos ayuda a reflexionar o nos ayuda a dar la vuelta a estos mismos textos. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí a Jenny.ai, puedo adjuntar documentos. En este caso, yo subí dos documentos, que bueno, aquí los puedo subir también en la parte derecha inferior. Voy a subirlo un poquito. Aquí está un signo de más. Aquí puedo subir también los documentos, incluso puedo importar BigText, que es el texto, ¿no? También puedo importar carpetas de PDFs. Y supongamos que yo quiero importar pues esta presentación. También me permite importar este tipo de documentos y ya importándolo yo puedo platicar, darle clic en AI Chat o visualizar el PDF, ver su DOI, la URL, puedo copiarlo, puedo irme directo a ese documento. Ya que lo copié, me puedo ir directo a ese documento o bien dar clic en AI Chat y ya empezar a platicar con mi documento, que digamos sería este básicamente, ¿no? Entonces aquí ya puedo irme al origen de este PDF, que es de la Universidad Autónoma de Chile,
Y aquí ya me empieza con una pregunta: ¿cuál es la metodología, objetivos y resultados? Porque esto está pensado precisamente para artículos de investigación y además lo puedo imprimir. Y recuerden que una buena práctica es guardar esta información como outputs y tener digamos, esas conversaciones bien guardadas por cualquier situación. Em, que en este caso sería prácticamente, si se utilizó como parte de la metodología del análisis de los textos, creo que es importante mencionar que se analizaron los textos a través de inteligencia artificial o con la ayuda de inteligencia artificial. No significa que fue la inteligencia artificial que los analiza, sino que hay un uso práctico de la inteligencia artificial para tener una conversación con los textos y reafirmar la información. Incluso, como se hablaba en la introducción, podría servir como un proceso de validación de nuestras mismas ideas y saber que están conectando de forma correcta. Pero también aquí tenemos que tener mucho cuidado con los sesgos, porque al final toda esta información que nosotros le ponemos es lo que nosotros elegimos ya con nuestros sesgos preconcebidos, con nuestras propias ideas, nuestros propios archivos que nosotros encontramos. Entonces ahí ya hay sesgos muy específicos. Entonces aquí yo puedo platicar y decirle, preguntarle cuál fue el objetivo del artículo. Y también le puedo preguntar, aquí vemos, por ejemplo, diversos ejemplos. ¿Cuáles son los usos de la IA en investigación? Y pues le damos enviar y no solo nos da la respuesta, sino que también prácticamente nos cita justo lo que necesitamos saber. Entonces aquí ya nos resume todos los usos de la inteligencia artificial en investigación, y además también nos dice que su objetivo es describir las aplicaciones de inteligencia artificial. Y la IA puede ayudar a los científicos a generar nuevas ideas y comprobar su validez mediante simulaciones o experimentos virtuales. Entonces también nos puede no solo ayudar a generar hipótesis o supuestos o preguntas de investigación, sino que también nos puede ayudar a validar estos supuestos a partir de textos que preseleccionamos. Por ejemplo, subir los antecedentes de nuestra investigación e ir buscando que estos antecedentes sí concuerden y tener ideas centrales, ¿no? Tener ideas que sí concluyan lo que nosotros estamos concluyendo, y me parece que es como llevarlo a la mesa con otros investigadores o con otro investigador y preguntar cómo va este análisis de los antecedentes de la investigación, que creo que puede ser muy válido. O lo mismo de revisar los conceptos y revisar que sea nuestra conclusión de concepto, nuestra conceptualización sea lo más ha llegado a la mayoría, que hay un consenso sobre cómo se define un concepto que nosotros estamos utilizando. Esto también puede ayudar bastante. Entonces, Jenny.ai nos ayuda a eso. Y además, cuando nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, podemos poner la inteligencia artificial generativa. Si se dan cuenta, también completa el texto y nos va a completar el texto según, por ejemplo, una citación. Ibrahim no es alguien que yo haya subido a mi base de datos, no es alguien que yo haya colocado aquí, pero me está dando una referencia y básicamente lo busca dentro de su base de datos, incluso me empieza a dar más elementos y esta referencia yo la podría consultar y ver si existe, ¿no? Que en teoría todo lo que está aquí existe porque es una aplicación ya muy especializada en este tipo de usos. Entonces aquí está la investigación, el artículo de investigación, y existe, y si es de los autores, y si es la referencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería lo peligroso de este uso? Pues que podría ser un sesgo muy grande
el utilizar o aceptar todo lo que nos está diciendo, ¿no? Pues aquí podemos también en citas que nos ayude a buscar otro tipo de información, incluso podemos ponerle años por relevancia, podemos poner por el más reciente, em, buscar ciertas citaciones. Aquí ya se añadió, por ejemplo, la cita. Podemos grabarlo en nuestra librería. Se va a grabar aquí y aquí ya se puso en la parte derecha. Ahí ya se puso el artículo de investigación. Y entonces aquí hay un gran trabajo también cognitivo porque el texto también tenga sentido y no crear textos em, que no defiendan el argumento que yo quiero defender. Pero me parece que si tenemos buenas hipótesis, buenos supuestos, que hemos leído suficiente literatura, podemos encontrar artículos que sí beneficien a nuestro argumento y que beneficien a nuestra investigación. Sin embargo, siguen existiendo sesgos porque hay que contrastar, hay que comparar la información que se está dando y al final no dejamos de ser supervisores de toda esta información que nos da de forma más sistematizada o resumida o práctica, pero que al final pues sí necesitamos hacer una revisión. Entonces, también podríamos citar, por ejemplo, a Gilson. Vamos a ver si lo detecta. Bueno, aquí no lo detectó. Pero vamos a ponerle una arroba. O simplemente le agregamos en citar y ya se agrega a este apartado. Y también podemos seleccionar, por ejemplo, la narrativa, es decir, cambiarlo de tipo de citación e incluso editar si hay algo que está mal con esta citación. También lo podemos editar, lo podemos modificar y podemos chatear con este artículo de investigación para llegar a mejores conclusiones. Entonces, podemos poner este texto como ejemplo. Aquí podemos poner, según Gilson, y aquí, por ejemplo, habría que cambiarlo porque está en inglés. Son detalles que tendremos que prácticamente modificar, ¿no? De la forma de citación. De estos autores. Entonces son detalles que nosotros tendremos que ir modificando. Aquí lo vamos a poner en español para que, y no está en la parte de español, está en portugués, italiano. Bueno, tendremos que esperar a que si hubiera una parte en español. La forma de citación es APA, pero está MLA 9, Harvard, IE, Chicago. Y pues básicamente podemos consultar toda esta información y podemos empezar a chatear con nuestro texto prácticamente. Y poco a poco ir armando un texto de lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí, por ejemplo, ya me terminó el texto. Dice, la IA puede facilitar y mejorar el trabajo de los investigadores al automatizar tareas rutinarias o complejas como la síntesis de datos, la generación de contenido y los asistentes virtuales. Ahora, esto es súper importante porque aquí ya vieron que seleccioné este texto, ¿no? Y le puse AI Commands. Aquí podemos parafrasear de forma académica, casual,
persuasivo, amigable. eh, Podemos simplificar, podemos hacer el texto más largo. Es decir, hay tantas opciones para la escritura con esta aplicación que la verdad ahí hay que tener muchísimo cuidado con cómo estamos trabajando la información, y a mí me parece que al final nosotros tenemos que revisar todo este desarrollo de texto, tenemos que revisar todo lo que se está generando y además tener muy buen pensamiento crítico para que no cometamos sesgos y errores en nuestros procesos de investigación. Entonces, como ven, esta herramienta tiene em, muchísimas herramientas, recursos, tiene muchos, digamos, beneficios en torno a simplificar y hacer más fluido el texto. Eso es lo que trata de generar esta aplicación, fluidez, pero no debemos olvidar que aunque sí nos ayuda a manejar la fluidez, no podemos evitar, bueno, más bien, no podemos dejar de lado que podemos sesgarnos, que podemos tener alucinaciones del mismo chat GPT, que debemos de dar una leída a los artículos que estamos citando, a los artículos que estamos revisando. Y todo dependerá también del uso y en qué parte de nuestra investigación lo estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando, si es para una presentación escolar, para nuestros estudiantes, si es algo más informal. Todas esas preguntas nos las debemos de hacer para tener un mejor manejo y concebir mejor esta parte de la ética con el uso de inteligencia artificial y en investigación sobre todo. Entonces, esta herramienta, la verdad es que es muy interesante. Ayuda a prácticamente a generar nuestros textos. Aquí, por ejemplo, lo está generando este parafraseo en inglés. Sirve bastante en inglés, en español tiene sus bemoles. Y además lo podemos exportar al final, por ejemplo, en Word, en LaTeX, en HTML y demás. Entonces, si nosotros queremos utilizar LaTeX al final para darle un buen manejo a todo nuestro texto, eh, pues sería lo ideal, ¿no? O en Word. Entonces, en Word nosotros podemos tener este documento, y al tener este documento nos genera esta versión, nos da las referencias y nos da todo el texto que ya nosotros manejaríamos, estos tipos de campos, textos de tipografía a nuestra forma, ¿no? Entonces, sí, tiene formas de exportar, tiene formas de editar. Podemos también hacer que los documentos tengan un prompt en específico. Por ejemplo, aquí le puedo avisar, todos los textos serán en español y deberán citarse en español. Y entonces ya tenemos un uso, digamos, distinto, eh, y especificaciones que nosotros necesitamos. Pues básicamente eso es todo por esta aplicación de Genie.ai, y espero que pues, tengan dudas y que vayan a revisarlo.